pastor. Así que, pues le damos la bienvenida, qué gusto tenerles aquí. Pase para que Cristi también nos dé unas palabras, ¿no? Los adolescentes se van a quedar aquí. Muchas gracias, Aurelio. Bueno, como dijo Aurelio, soy Gamaliel García, mi esposa Cristi, y es un gusto estar con ustedes. Mija, ¿tienes unas palabras? Simplemente saludarles, darles las gracias por siempre recibirnos en una manera especial en que nos hacen sentir parte de la familia. Comentaba en el primer servicio y después saqué cuentas que hace 30 años precisamente me tocaba ya venir para acá al grupo de jóvenes, a las actividades. Qué bueno que ustedes ninguno hizo como en el primero. Pero es un gozo de veras estar aquí, ver la congregación viva, creciendo, desenvolviéndose. Y quiero aprovechar también para darles las gracias porque en este boletín veía el nombre de mi esposo en intercesión por sanidad. Sus oraciones han tomado parte importante para que el siervo de Dios continúe aquí sirviendo al Señor y a su pueblo. Gracias porque veo los nombres de los dos en misioneros y pastores que apoya esta congregación y sabemos que su intercesión ha sido valiosa en los tiempos de prueba, en los tiempos en que necesitamos que el pueblo de Dios levante nuestros brazos. El día de hoy sé que Dios tiene una palabra poderosa y recuerdo en Mateo 5 cuando dice que Jesús, viendo a la multitud, se separó y subió al monte y sus discípulos se acercaron a él. Y nos dice la Escritura que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Según los antiguos, entre la lengua y la boca hay una diferencia. La lengua es todo lo que este órgano dice. Y la boca es todo lo que nuestro cuerpo, nuestra vida, habla y da testimonio. Jesús frente a sus discípulos abrió su vida. Y ellos a sus pies recibieron de las palabras del Maestro. El día de hoy, congregación, dispónganse a irse ahí, a los pies del Maestro, para recibir palabra de vida y palabra de transformación que estoy segura que el Señor ha preparado para ustedes el día de hoy. Que Dios les bendiga. Bueno, como dijo mi esposa, es un placer estar con ustedes, es un gusto y un honor para nosotros. Para nosotros es realmente casi como regresar a casa, venir aquí a Mexicali y estar con ustedes. Para aquellos que quizás no conocen y dicen, este Gamaliel que está ahí parado, canoso, guapo, que está allí, ¿quién es? Pues estuvimos involucrados, yo estuve involucrado en un grupo de jóvenes antaño. Algunos de ustedes se van a acordar, no lo voy a decir porque después van a descubrir la edad de los demás, pero allí participando un poco en grupo de jóvenes cuando empezaba la obra y estar aquí, de aquí. El pastor Aurelio dijo, Gamaliel, hay un grupo allá en Tijuana que necesita ver sobre ello, y me envió a mí para allá a Tijuana un grupo y participé en grupos de hogar y un desayuno ecuménico que había allá, que después así se dio cuenta don Fermín de lo que estaba pasando en Tijuana y fue a dar a Tijuana y pues ya sabemos la historia también del centro cristiano allá en Tijuana, pero es un gozo poder decir que somos parte de las cosas que Dios está haciendo y Dios ha hecho hasta este momento aquí en medio de ustedes, en medio de nosotros, no para nuestra honra, pero para honra y gloria del Señor, que nosotros buscamos que Él sea glorificado en todo tiempo. Y estábamos tan emocionados, mi esposa y yo, de venir y estar aquí con ustedes, de que ayer en la tarde, nosotros ahorita estamos acompañando unos misioneros de Cuba, pastores en La Habana, Cuba, que vinieron a Estados Unidos, están con nosotros y los estamos acompañando a diferentes áreas, y ayer estuvimos con ellos.
Y en la tarde ya salíamos para acá, entonces ya veníamos apurados y veníamos todos emocionados y a agarrar todo lo que era necesario. Y yo subí al closet y agarré mi camisa, traía corbata, créanlo o no, usé corbata. Nunca uso corbata allá en la iglesia, allá en San Diego, pero al venir acá pues tenía que venir con respeto. Ya me la quité porque ya el calor amerita otra cosa y ya me quité la corbata. Pero venía mi corbata, mi camisa, mis pantalones, pantalón negro, camisa gris, una corbata gris con puntitos negros y ya venía todo ya. Bajé las escaleras, la puse y cuando puse la ropa me fijé en el pantalón y no era el color correcto. Y le digo a mi esposa, oye, joven, porque no le digo vieja, oye, joven. Te estoy tratando de ganar puntos aquí. Mija, ¿el color de este pantalón es negro o es café? Y dice, no, mijo, es café. Ah, pues no agarré los zapatos correctos, agarré zapatos cafés, que son los zapatos que traigo, ¿verdad? Y entonces voy a agarré negros y dice, voy a cambiarlos por cafés porque el pantalón es café. Pero ella entendió que yo iba por pantalones, cambiar el pantalón a pantalón negro. Me regresé, agarré mis zapatos negros y ya nos vinimos. Cuando llegamos acá, en la noche ya, cuando estamos por acostar, que voy colgando la ropa, y le digo, oye, mija, ¿y mis pantalones? No, pues que no fuiste a cambiarlos. Dice, no los cambié, me iba a poner los que había bajado. Ah, pues eso los dejé. Entonces me vine en shorts sin pantalón. Y yo tengo entendido que para predicar en Mexicali se necesitan pantalones. Entonces dije, pues, a ver cómo le hacemos, pero gracias a Dios le llamé a Hugo hoy en la mañana y le dije, a Hugo Treviño, por favor, ayúdame, tengo un pequeñito problema. No tengo pantalones, entonces me consiguió unos pantalones ahí para poder estar así, gracias a Dios, porque no lo quisiéramos de ninguna otra manera. Quiero platicar con ustedes acerca de unas circunstancias que nosotros vivimos a diario. Como cristianos o como gente que quiere ser seguidor de Cristo y estar con Cristo, una cosa sucede, nosotros entregamos toda nuestra vida, todo nuestro ser, todas las cosas que tenemos entregadas para el servicio a Dios y para seguir a Dios. Y en medio de eso suceden cosas que nos dejan temblando, nos dejan preguntándonos, ¿qué está pasando? Vienen problemas, vienen dificultades, vienen retos, vienen muchas cosas que en realidad nos dejan preguntándonos, ¿estoy haciendo yo lo correcto? ¿Está sucediendo lo correcto? ¿Estoy yo en donde yo debo estar? Porque ¿por qué me están sucediendo estas cosas difíciles? Quiero que nosotros veamos por unos momentos la contestación a esa pregunta. Porque en realidad lo que nosotros nos damos cuenta cuando leemos la Biblia, que hay una promesa que Jesús hace hacia nosotros. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? ¿Cuántos? Levanten la mano en alto, les gustan las promesas de Dios. Qué bueno, esta es una promesa que Jesús ha dicho a aquellos que quieren seguirlo. En este mundo tendrán persecución. Lo promete Dios. Y no sé por qué nosotros después como cristianos nos asombramos que tenemos dificultades y tenemos problemas si Dios lo prometió. Y de hecho Él lo dice de esta manera: un siervo no es más grande que su amo, hablando específicamente de los problemas. Entonces, si Jesús tuvo problemas y tuvo dificultades, ¿cuánto más nosotros que lo seguimos a Él? Ahora, cuando nosotros pensamos en eso, después decimos, pues entonces qué chiste ser cristiano. Mejor ser no cristiano y no tener problemas. Pues la realidad es que yo no conozco ningún no cristiano que no tenga problemas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una solución y un propósito que se cumple a través de los problemas,
que el no cristiano no lo tiene. Tú tienes un propósito que Dios ha establecido desde el fundamento de la tierra para tu vida. Y ese propósito quiere cumplirlo. Ahora, una vez que sabemos nosotros y estamos convencidos que hay un propósito para nuestra vida, entonces lo que tenemos que preguntarnos no es por qué me está pasando esto, sino qué tiene que ver esto con el propósito de mi vida. Porque una vez que yo me empiezo a preguntar sobre todas las circunstancias y las situaciones que está pasando en mi vida, ¿qué tiene que ver esto con el propósito de mi vida? Puedo yo entonces empezar a sacar aquello que Dios ya deposita en mí para poder cumplir sus propósitos a través de las dificultades y las situaciones que nosotros estamos enfrentando. Platicamos mucho con este pastor cubano, Enrique Melchor, que está pastoreando en La Habana, Cuba, y espero que muy pronto ustedes van a tener la oportunidad de poder conocerlo a él y bueno, no a su esposa, pero su esposa se regresa a La Habana pronto. Pero platicábamos acerca de las dificultades que ellos tienen. Ahora que llegaron ellos a los Estados Unidos, pues ellos no están acostumbrados a andar en carro, muy raro se suben a un auto. Ellos por lo general es a pie a todas partes que están yendo. Entonces ellos se ríen de nosotros cuando nosotros vamos allá y andamos caminando para todas partes, porque ya andamos todos agotados, sudados, con la lengua de fuera, y ellos frescos como lechuga a todas partes, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados a eso. Vienen acá, le estamos llevando en el auto y la esposa de él está embarazada. Y a cada ratito vamos en el auto y paren el auto que tiene que vomitar y anda y a cada rato, porque no está acostumbrada a estar en carro. Y eso nos llevó a una plática. ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué es que en Cuba hay tanta dificultad y tantos problemas y aquí no hay esas mismas dificultades? Y estuvimos comparando algunas notas y realmente la conclusión es esta: las dificultades, los problemas y los ataques espirituales vienen de diferente manera. Y el problema está en que nosotros como cristianos, a pesar de dónde vivamos y qué es lo que hacemos, necesitamos nosotros aprender a vivir una vida cristiana a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y cuando nosotros empezamos a vivir esa vida cristiana, empezamos nosotros a expandir el reino de Dios. Sobre la tierra hay un gran conflicto. Un conflicto que sabemos que ante la presencia de Dios ya ha sido ganada. Dios es triunfador. Su reino ya se establece. El reino de Dios ya está establecido. Pero aquí en la tierra, en nuestro tiempo, todavía estamos batallando nosotros personalmente sobre qué reino primeramente va a gobernar sobre nuestra vida. Y segundo, qué reino va a gobernar en nuestra zona de influencia. Y Dios nos ha dado a nosotros como cristianos la oportunidad de determinar qué reino es el que se establece. Y no es suficiente venir y cantar sobre el reino de Dios. No es suficiente venir a la iglesia y proclamar el reino de Dios. Tenemos que a diario vivir para que ese reino se establezca donde quiera que vayamos. Por eso es que la Biblia habla de que donde quiera que pisare la planta de tu pie, esa tierra se convierte en tuya. O sea, esa tierra se convierte en el reino de Dios, donde quiera que tú estés. Mucha gente piensa que venir a la iglesia ya te hace parte del establecimiento del reino de Dios, y no es así. Porque nosotros, no sé si usé este ejemplo la última vez que estuve aquí, que ya hace tiempo, así que espero que si lo usé, ya se les olvidó, porque lo voy a volver a usar. ¿Cuántos de ustedes han entrado y comido en un McDonald's alguna vez en su vida? En un McDonald's, a ver, levanten la mano. Si vivimos acá en el norte o en Estados Unidos, pues casi es obvio, es casi requisito, ¿verdad? Comer en el McDonald's. Y fíjense, tantos de nosotros hemos entrado a un McDonald's, hemos comido en un McDonald's y yo no veo ni una sola hamburguesa aquí en este lugar. Nadie se convirtió en una hamburguesa por entrar a un McDonald's. ¿Saben por qué?
Porque para convertirte en una hamburguesa tienes que pasar por un proceso. Y todos entraron al McDonald's, pero no pasaron por el proceso. Y en la iglesia es lo mismo. Muchas veces nosotros decimos, ya soy cristiano. ¿Por qué? Porque pisé una iglesia. Entré a un centro cristiano, ya soy cristiano. No, tienes que pasar por un proceso. Y tiene que cambiar la estructura de tu ser. Y es lo que Dios quiere que haces. Y lo que Él hace es a través de las dificultades y los problemas que tú estás pasando, empieza a cambiar tu ser. Tu estructura empieza a cambiar porque debes tú como cristiano reaccionar diferente a lo que el mundo hace. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos de amar ¿a quién? A tu prójimo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Amarlos. ¿Eso viene natural para nosotros como humanos? No sé ustedes. Cuando alguien, y discúlpenme por eso, me la raya, yo no tengo ganas de bendecirlo. No es lo primero que empieza a salir de mi corazón. Y sin embargo, Dios me dice que haga algo diferente. Entonces yo tengo que pasar por un proceso para hacer que aquello que Dios quiere y ya ha depositado en mí empiece a salir. ¿Y cómo empiezan a salir esas cosas que Dios deposita dentro de nosotros? Ya dentro de ti está todo lo que tú necesitas para cumplir las promesas de Dios. Ya están en ti. Pero lo que Dios quiere que sucedan es que esas aguas de vida y de bendición que están dentro de tu vida empiecen a salir como manantial. Por eso es que la Biblia describe de que ríos de agua viva van a fluir de tu ser cuando tú bebes de las aguas que Cristo da. Si tú haces eso, empieza a salir aquello. ¿Cómo empieza a salir lo que ya hay dentro de ti? Bueno, para ello vamos a empezar leyendo en Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. ¿Qué hacer cuando las cosas están difíciles? Y yo quiero reaccionar de una manera que no es la manera cristiana. ¿Cómo empiezo el proceso de cambio que hay en mí, que necesita suceder en mi vida? Yo necesito cambiar porque yo soy enojón. Yo necesito cambiar porque soy rencoroso. Yo necesito cambiar porque me gusta la venganza. Hay tantas cosas que hay dentro de mí que necesitan cambiar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Fíjense lo que dice la Biblia. Empieza de esta manera, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué nos está recomendando la Biblia con esto? Nos está diciendo que, bueno, vamos a ver varias estructuras aquí. Primero el pan. ¿Qué es el pan? La Biblia habla de la palabra de Dios como el pan que nos alimenta. Uno de los títulos de Jesucristo es el pan de vida. Entonces el pan viene a representar, para aquellos que quizás no lo saben, en el Antiguo Testamento, todas las cosas que hay en el Antiguo Testamento son formas de explicar el mundo espiritual. Es una manera que nosotros a través de la historia de la humanidad podemos reconocer las cosas que suceden espiritualmente en nuestro mundo, las cosas como Jesucristo viene a cambiar todas las cosas y por qué nosotros necesitamos a Jesucristo. Entonces nos explica el mundo espiritual en una forma tangente. Entonces lo que dice es, echa el pan sobre las aguas. Lo primero que nosotros necesitamos aprender a hacer es en todo tiempo dar lo que nosotros recibimos. Ustedes están aquí esta mañana y están recibiendo de la palabra de Dios. Y el propósito de que ustedes reciban es porque van a salir por esas puertas y van a enfrentarse a un mundo que no está viviendo en el gobierno de Dios. Y como no está viviendo en el gobierno de Dios, algo tiene que llevarles el reino de Dios. Ese eres tú. Y necesitas escoger qué es lo que va a gobernar. Porque saben, lo único, Dios nos dio a nosotros como humanos el derecho de establecer el reino de Dios donde nosotros estemos o retener
el gobierno de Dios. Por eso es que la Biblia dice, lo que tú atas aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatas aquí en la tierra será desatado en el cielo. Dios te da a ti el derecho de retener el reino de Dios. ¿Nunca ha pensado usted que todas esas veces que usted ha maldicho, usted en efectivo está reteniendo el reino de Dios? Que Dios le dio la oportunidad de establecer el reino de Dios ahí donde está, y usted decidió retenerlo. ¡Wow! Cuando yo me di cuenta que con mis palabras y con mis acciones Dios respetaba mi decisión de no extender el reino de Dios, me pone en aviso a mí que soy yo el que decido qué va a pasar en todas las áreas. Entonces yo le recomiendo, donde quiera que usted vaya, cuando salga de este lugar el día de hoy, o cualquier otra parte, cualquier otro día, cuando usted está recibiendo de la palabra de Dios, ¿qué está haciendo con el pan que Dios le da? ¿Qué estás haciendo cuando enfrentas las dificultades y los problemas con el pan de vida que Dios ha depositado en ti? Porque cada uno de nosotros vamos a enfrentar tiempos difíciles y tiempos duros. Cada uno de nosotros vamos a estar con retos muy fuertes en nuestra vida. ¿Qué hacemos con el pan de vida? La Biblia nos dice, echa el pan sobre las aguas. Determínate a usar lo que es depositado dentro de ti. Cuando tú haces eso, empiezas un proceso del establecimiento del reino de Dios que es fuerte. No quiere decir que los problemas se van a ir, pero el reino de Dios va a estar establecido. Y lo importante es eso, que se establezca el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo, vamos al versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre toda la tierra. Cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que yo necesito hacer, necesito repartir el pan que Dios me da en todo tiempo y en toda oportunidad que se me da, que se presenta ante mí. ¿Por qué? Porque yo no sé el futuro. Ni tú ni yo sabemos qué va a suceder esta noche. No sabemos qué va a suceder mañana. Hacemos planes, planificamos toda nuestra vida, pero siempre vienen cambios, ¿no es cierto? Sucede mucho, especialmente cuando queremos hacer negocios. ¿Cuántos de ustedes han empezado un negocio o han planificado algún negocio en su vida o han soñado con un negocio en su vida? Ok, todos ustedes, quiero que se recuerden el principio de ese proceso. ¿Se acuerdan cuando pusieron todos los planes y toda la visión del negocio que iban a hacer? Cómo iban a ser las millonadas y que iba a ser bien fácil y cómo todo se iba a establecer y que iban a poner una tienda y en menos de 6 meses ya iban a tener 10 tiendas y que iban a poder, todos los planes que se tenían. Y entonces, ¿qué pasa? La realidad. Empiezan todos los problemas, todas las trabas, todas las broncas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque no podíamos planificar sobre lo que no sabíamos. Y nada de eso sabíamos. Piensa en su vida. Todos nosotros que tenemos 25 años, vamos a pensar cuando estábamos en la secundaria y soñábamos con la vida, todo lo que iba a pasar. No, que cuando nosotros teníamos 13, 14 años decíamos, cuando yo tenga 21 años ya voy a tener una casa, voy a tener 2 carros, a los 23 me voy a casar, a los 30 ya voy a tener 4 hijos y vamos a tener negocios y voy a tener una casa en Estados Unidos, otra en Canadá, una en Cancún, otra, y ya empezamos nosotros a soñar todas las cosas que queremos. ¿Dónde está todo lo que soñamos? ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Y lo que la Biblia dice, no puedes dejar lo que no sabes bloquear lo que necesitas hacer. No puedes tú esperar a saber lo que va a pasar en el futuro para sembrar lo que tienes que hacer el día de hoy. Dios te ha llamado y te ha dado la habilidad de poder dar el pan de vida el día de hoy a pesar de lo inseguro del futuro. Dios te da esa habilidad y por lo tanto
empieza a hacerlo, repártelo. Versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Muy interesante versículo. Y esto es lo que yo veo, cómo se aplica a nosotros. Lo que pasará, pasará. Lo que sucederá, sucederá. Y no importa cuál sea el destino nuestro, y pongo destino en una manera humana. Nuestro destino como hijos de Dios es el reino de Dios, el establecimiento de Dios y vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esa es la seguridad que tú y yo como cristianos tenemos. Ya la tenemos, es segura. No hay nada que te pueda arrebatar de las manos del Señor. Si tú te mantienes allí, Él te mantiene para siempre, es perpetua. Entonces no es nada de qué preocuparse, pero nosotros nos preocupamos por lo que va a pasar en esta vida, en este tiempo. Y mientras nosotros estamos pensando en lo de ahora, esto es lo que la Biblia dice. Cuando vengan las bendiciones de Dios, van a venir. Cuando no vienen lo que nosotros consideramos bendiciones de Dios, no van a venir. Si una cosa pasa de esta manera, así va a pasar, o si pasa de esta otra manera, así también va a pasar. Entonces, no te preocupes de cómo van a suceder las cosas, sino preocúpate en qué necesitas hacer. Ahora, eso no quiere decir que tú y yo como humanos no vamos a planificar y no vamos a pensar en el futuro y hacer todo lo que es necesario para asegurar lo mejor para nosotros, para nuestra familia, para nuestra congregación y todo eso. Necesitamos hacer eso. Dios nos da a nosotros la habilidad de planificar, pero lo que quiere es que nosotros entendamos esto. No sabemos cómo esos planes que nosotros hacemos van a cambiar. Y por lo tanto, como no sabemos cómo los planes van a cambiar, nosotros necesitamos empezar a repartir lo que nosotros tenemos ahora. Déjenme darle un ejemplo de eso. Muchas veces se puede hacer una campaña en la congregación y decir, es que nosotros necesitamos maestros para tal enseñanza, maestros para tales grupos, para los hombres, para las mujeres, para los niños. Y nosotros decimos, no, yo todavía no doy de lo que yo tengo porque todavía tengo planes de otras cosas que hacer. Pero lo que la Biblia nos está diciendo, como no sabes cómo esos planes se van a desarrollar, tú continúa tu trabajo, pero en lo que te vas preparando para tus planes, da de lo que vas recibiendo. Usa tu tiempo ahora para dar de lo poco que tú tienes. Una de las cosas que yo me he fijado mucho con personas que dicen, todavía yo no quiero servir en la iglesia porque no estoy preparado. Cuando aprenda más, voy a dar. ¿Saben lo que pasa con esas personas? Nunca dan. Siempre están preparándose, siempre están sentados. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas imprevistas que cambian nuestros planes. Y lo que Dios dice, no te preocupes de las cosas imprevistas, preocúpate del pan que has recibido para darlo. Sigamos allí en el versículo 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes no segará. Precisamente lo que les estaba diciendo. Si nosotros nos ponemos a observar, terminamos no haciendo nada. Hay dos tipos de personas en las congregaciones y realmente en toda la vida es igual. Los observadores y los hacedores. Los observadores son los que están viendo y dicen, no, cuando ya esté todo, entonces yo voy a cooperar. Cuando ya terminen de arreglar aquí, entonces yo voy a hacer esto. Cuando yo vea que las cosas claras, entonces voy a hacer aquello, entonces voy a participar. Cuando yo ya aprenda, entonces yo voy a enseñar. Cuando yo ya... Y empezamos nosotros a observar. Y lo que la Biblia nos está diciendo, cuando nosotros nos ponemos a observar, terminamos haciendo nada. No seamos gente en la congregación, en la iglesia, que no hace nada, sino que seamos gente que con lo que recibimos podamos nosotros dar. Ustedes reciben pan de vida.
Mi pregunta para ustedes el día de hoy, ¿qué van a hacer con ese pan de vida cuando salgan de la congregación? Bueno, es que yo estoy observando y esperando el tiempo adecuado para poder hacerlo. Y resulta que ese tiempo adecuado nunca viene, porque somos observadores. Es que estoy esperando ciertas señales de Dios para que esas señales me indiquen qué es lo que yo necesito hacer. Bueno, le voy a decir cuáles son las señales de Dios. Se llama la palabra de Dios y la Biblia. Y cuando nosotros aprendemos a hacerla, aprendemos a obedecerla, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder dar aquello que nosotros recibimos. No se convierta o no se quede como observador, conviértase en un dador. Vamos al versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, y como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo que este versículo nos empieza a enseñar a nosotros es esto: el propósito de Dios nosotros nunca lo vamos a entender. Lo único que podemos nosotros hacer es aceptar el propósito de Dios y confiar en el propósito de Dios. ¿Alguno de ustedes se ha aprendido Hebreos 11.1? ¿Quién se ha memorizado? Levante la mano el que se haya memorizado Hebreos 11.1. Es pues la fe la substancia de las cosas, algunos, ¿verdad? ¿Qué es la esencia de ese versículo? La esencia de ese versículo es explicarnos a nosotros qué es la fe. Porque algunos de nosotros pensamos que fe es alguien que hace maravillas, que hace milagros. Si alguien va y ora por un paralítico y ese paralítico empieza a hablar, esa persona tiene mucha fe. Pues no, porque todos tenemos fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos fe y de hecho la Biblia dice que a cada persona es dada una medida de fe. Y lo que necesitamos entonces hacer, ¿qué hacemos con esa fe? ¿Qué hacemos con la fe que Dios nos pone a nosotros? Ahora, vean, Hebreos 11.1. Abran su Biblia allí a eso, para aquellos que ya se lo memorizaron, para recordárselos, y para el que no se lo ha memorizado, para que vea qué dice. Hebreos 11.1. La fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fíjense una cosa allí, lo que nos explica acerca de la fe es algo que no se ve. ¿Cuántas veces tú no has dicho, has ido con el Señor en oración a decirle, Señor, pues yo he estado esperando tus promesas, pero no las veo? Señor, yo he estado orando por fulanito de tal para que venga a tus pies, pero no veo resultados. Señor, yo he estado queriendo que tú te muestres en mi vida, pero no veo nada. ¿Saben qué estamos haciendo? No estamos obrando por fe, porque fe es algo, convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Y lo que nosotros necesitamos entonces empezar a hacer, por eso es que Dios quiere que nosotros empecemos a accionar y lo que estemos recibiendo, darlo. Bueno, es que yo no veo todavía la oportunidad de darlo. Tú da el pan, porque tienes fe. Y la fe va a obrar cuando no se ven las cosas. Es que yo no estoy seguro, Señor, si todavía yo no veo resultados en mi vida. Ya ve que hasta la gente lo ayudan a uno cuando uno dice, es que yo no estoy listo para enseñar. Y la primera persona que nos encontramos, tú dando enseñanza bíblica si tú no estás listo. Y empiezan entonces a confirmarnos aquella cosa que no se ve. Pero si nosotros caminamos en obediencia, en sometimiento en la iglesia local, bajo la enseñanza de la palabra de Dios, vamos a empezar a preparar nuestra vida para poder dar aquello que nosotros tenemos. Lo que tú tienes, Dios quiere que tú lo des, a pesar de que no se vean las cosas. Es interesante cómo, no sé si lo mencioné un poquito antes o fue en el servicio pasado, cómo, por ejemplo, en matrimonios que estén en problemas y en medio de los problemas, alguien viene contigo y dice, ora por mí porque mi matrimonio está en problemas. Y uno se queda pensando, mira con quién vino.
Si supiera los problemas que estoy teniendo. Pero ¿saben qué? Ahí es donde nosotros actuamos en fe. Ya has recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia por tus circunstancias. La palabra de Dios es la misma. Y la palabra de Dios se da cuando se recibe, a pesar de que no se vea los resultados que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el pan va a dar vida. Y cuando tú estableces, dando del pan que tú has recibido, tú estableces el reino de Dios en la vida de la otra persona y aciertas el gobierno de Dios sobre tu misma vida. Y en esencia le estás permitiendo al Espíritu Santo continuar la obra que está haciendo en ti, porque tú diste de aquello. Muy bien. Regresemos a Lamentaciones capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Ya los iban, no van a encontrar, no hay Lamentaciones capítulo 11 a todo esto. Así que cuando se den cuenta ahí que no lo hay, váyanse a Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Una de las recomendaciones que nos empieza a hacer la Biblia es que cuando tú recibes de la palabra de Dios, empieza a sembrarla todo tiempo y da una distinción entre la mañana y la tarde. Quiero ponerla de esta manera. Yo sé que hay personas que son madrugadoras. Ahora, como les dije en el servicio pasado, yo sé que la mayoría de los madrugadores vienen más temprano, ya después los que no son tan madrugadores ya vienen más en la tarde, ¿verdad? ¿Y qué son las distinciones? ¿Cómo es un madrugador? Un madrugador se levanta en la mañana y está completamente despierto, hasta cantando y silbando y haciendo diferentes cosas y pensando en todo el día y arreglando todo y tiene todas sus energías en la mañana. ¿Y qué le pasa en la tarde? Ya hasta que ya no aguanta con su propia alma, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a los trasnochadores? En la mañana están que no pueden con su alma, ¿verdad? Que se toman 2, 3, 4, 5 tazas de café y todavía empiezan a despertar, ¿verdad? Y están todos abrumados hasta en la noche, pero en la noche agarran una energía y pueden hacer diferentes cosas y están pensando y están haciendo y todo les empieza a suceder durante. Son diferentes tipos de personas. Bueno, lo que la Biblia está diciendo, que no importa el tipo de persona que seas, siembra en los buenos tiempos y en los malos tiempos lo que tú recibes. Si tú estás desganado, siembra lo que Dios está dando, porque no sabes el resultado que va a dar. Yo he encontrado muchas veces que en los tiempos cuando más mal me siento yo, siembro palabra de Dios en otros, es cuando más efectividad tiene. Pero ¿saben por qué? No es por mí, es por mi fidelidad a obedecer lo que Dios dice. Entonces, y fíjense, muchas veces vienen ataques espirituales a nosotros y el enemigo te dice: no siembres la semilla todavía, que al cabo las cosas están bien malas, que se arreglen primero, que se arregle tu matrimonio primero antes de que tú sirvas al Señor, porque ¿cómo vas a servir al Señor así con los problemas matrimoniales que tienes? Oye, es que tú tienes muchos problemas con tu enojo, tú tienes muchos problemas con tu forma de ser. Cuando ya cambies, entonces puedes empezar a dar, porque ¿qué clase de pan vas a dar si estás en eso? Es que el que está dando el pan no eres tú, es Dios. El pan no es tuyo, es de Dios. Porque cuando nosotros damos de nuestro pan, nosotros no damos buen pan. Nosotros damos pan humano, pecaminoso, echado a perder. Pero cuando el Señor da el pan, es el pan puro, perfecto, que da vida. Entonces nosotros damos lo que Él nos da, no lo que tenemos nosotros. Por lo tanto, necesitamos ser fieles en las buenas y en las malas, sin importar qué circunstancia está viviendo nuestra vida, porque no sabemos el resultado que va a haber, pero Dios sí lo sabe, y Dios quiere y desea que nosotros seamos fieles. Versículo 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán mucho.
todo cuanto viene es vanidad. Aquí cuando nosotros pensamos en eso, los días son malos, hay muchos días malos. Si nosotros estamos esperando buenos días cuando todo esté bien, no lo vamos a encontrar porque está esa batalla entre el bien y el mal aquí en la tierra. Pero nosotros hemos sido llamados a establecer el reino de Dios. Y para establecer el reino de Dios, nosotros llevamos aquello que ha sido dado a nosotros para poder darlo en un mundo que necesita el reino de Dios. Y nosotros establecemos el reino de Dios en vez de permitir que el reino de tinieblas continúe. Y lo hacemos con el pan de vida que nosotros damos a los demás. Si hay un consejo que es muy importante, si hay algo que necesitas siempre mantener firme, es que en tu vida va a haber problemas. Todos nos encantan las promesas de Dios. Y una de las promesas de Dios es esta: en este mundo habrá persecución, habrá aflicciones. Y si nosotros sabemos que va a haber aflicciones, el Señor también nos hace la promesa, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Entonces nosotros hacemos las cosas no por la maldad que hay en el mundo, pero porque nuestro pan, la luz, la gloria de Dios en nosotros derriba la maldad del mundo. Y lo hace en lo que nosotros damos de lo que nosotros recibimos. Hay una cosa que Dios quiere que ustedes recuerden: van a tener problemas, pero ustedes en Cristo ya han vencido todo problema. Y lo que necesitan hacer es llevar ese pan que Dios les da y sembrar la semilla de Dios en toda parte donde ustedes estén. No saben ustedes qué es lo que va a pasar con esa semilla, pero esto sí es seguro: ustedes establecen el reino de Dios. Mexicali, congregación, establezcan el reino de Dios. Tienen la oportunidad y no importa el problema que tú estés pasando. Tú ya has sido prometido victoria en Cristo Jesús si tú caminas en obediencia a Él en todo tiempo. Pero el reino de Dios lo estableces, que a pesar de lo que estás pasando ahorita, tú siembras el pan que Dios te da. Vamos a orar. Señor, en este momento yo vengo a ti y yo oro por cada una de las personas que está aquí presente. Yo no sé las circunstancias, yo no sé la situación que ellos están viviendo, pero una cosa sí sé: tu reino es eterno y es grande. Y tú nos llamas a venir a establecer tu reino sobre esta tierra. Y nos das a nosotros el pan de vida que nos da la oportunidad de llevar la luz de Cristo a todo lugar. Yo pido que cada persona pueda hacerlo en su trabajo, en su casa, en su hogar, en su familia, con sus amigos, en sus vecindades, en cualquier lugar donde ellos vivan. Que tú establezcas tu reino a través de ellos, porque ellos fielmente dan lo que tú has puesto en sus vidas, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Y a través de ello tu reino brilla en este mundo. Doy gracias por sus vidas. Si ustedes mantienen sus ojos cerrados por unos momentos, quizás tú estás aquí y tú dices: yo he estado desanimado. De hecho, he pensado en aún tirar la toalla de las cosas del Señor. Le he preguntado al Señor por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo. No sabía por qué. Y he dejado de dar el pan de vida que yo tengo en mi vida. Pero quiero comprometerme a empezar a volver a darlo en las buenas y en las malas, dar el pan que Dios me da. Si hay alguien que eso es la oración de tu corazón esta tarde, levanta tu mano porque me gustaría hacer una oración rápida para ti. Gracias, muchas gracias. Gracias. Señor, tú ves cada una de estas manos que se ha levantado. Doy gracias por sus vidas, doy gracias por sus corazones, porque sé que en los tiempos difíciles, en las cosas duras que ellos están pasando, tú tienes un propósito y los vas a sacar triunfante y victoriosos de las dificultades que están pasando. Pero más que eso,
en medio de esas dificultades y esos problemas, tú quieres usar sus vidas para dar el pan de vida en todo lugar donde la oscuridad ha reinado hasta este momento. Doy gracias por ellos y los bendigo y digo, Señor, úsalos grandemente como ellos aún no se imaginan. En el nombre de Jesús. Amén.